Extra urgente. Fue asesinado otro líder político en Ecuador. Las elecciones son el próximo domingo y está pasando algo absolutamente desolador con la democracia de ese país. Se avisora la victoria del correísmo y lo que está pasando ya es demasiado sospechoso. Segundo asesinato en muy pocos días. Pedro Brione, este hombre que está aquí en pantalla, líder del Partido Revolución Ciudadana, ha sido asesinado hace un ratito nada más en Ecuador. Luisa González, la candidata que representa a Correa, puso este tuit. Ecuador vive su época más sangrienta. Esto se lo debemos al abandono total de un gobierno inepto y a un Estado tomado por las mafias. Mi abrazo solidario a la familia del compañero Pedro Briones, caído en manos de la violencia. El cambio es urgente. Esto nos va a llevar en minutos nada más otra vez a Ecuador para conversar con Marco Teruggi, nuestro compañero que está allí. Fue como observador de las elecciones y seguramente podrá prestarnos un servicio periodístico muy importante en la aclaración de todo lo que rodea este nuevo segundo crimen que se produce en Ecuador antes de las elecciones del próximo 20 de agosto. Mientras tanto, a lo nuestro. La elección de los tercios. ¿Se acuerdan cuando Cristina Fernández de Kirchner anunciaba poco menos que la elección se iba a definir por tercios? Bueno, esto es lo que ha ocurrido ahora en las elecciones que se disputaron ayer en la República Argentina. Vamos a escucharla en aquella precisión con el colega Dugan de Cristina Fernández de Kirchner anunciando la elección definida en tercios. Estamos ante un momento difícil, pero creo que en estas elecciones van a ser unas elecciones totalmente atípicas también. Es una elección de tercios. Así como la elección del año 19 fue una elección de techos, porque había dos partidos nada más. O sea, vos tenés en cuenta que entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio agruparon el 90% del electorado. Ahora estamos ante una elección de tercios, donde lo importante, más que el techo, es el piso. ¿Sí? ¿Me seguís? Sí. ¿Quién tiene el piso más interesante? Bueno, porque precisamente al ser tercios, lo importante es... Era enfático el anuncio y eso se ha cumplido. En efecto, tenemos una elección por tercios. Un tercio para Milei, un tercio para Juntos por el Cambio y un tercio para el gobierno. Lo que hay que determinar ahora es qué va a pasar de aquí al balotaje. Naturalmente, los movimientos son impredecibles en una Argentina que tiene variantes en forma constante. Pero de todas maneras, la esperanza para el sector del gobierno, para la Unión por la Patria, tiene que ver con que efectivamente lo de techos y pisos que manejaba Cristina Fernández de Kirchner tiene que jugar a favor de la UP. ¿De qué manera? Es imposible que tenga más techo Milei o Patricia Bullrich al mismo tiempo. Es decir, ambos al mismo tiempo es imposible. Uno puede tener un techo mejor que el piso que consiguieron ayer, pero dos techos no hay manera. Es uno o el otro, y es ahí que aparece la gran oportunidad para UP que nosotros vamos a analizar en el transcurso de nuestro programa, estando muy atentos al contacto con Ecuador, donde ha sido asesinado otro líder y las elecciones son el próximo domingo. Es dramático lo que está sucediendo allí. Un poder real y mafioso que no quiere llegar a elecciones en las cuales da toda la impresión de que el correísmo sería el vencedor. Pero volvemos a lo nuestro y vamos a ver algo que tuiteó Alfredo Serrano Mansilla, que es un gran observador de la política, no solamente a través de los números, aunque vamos a hablar de números que se compadecen con lo que recién veíamos de Cristina Fernández de Kirchner. Vamos al tuit de Alfredo, en el que señala, esto publicábamos en mayo en una encuesta presencial con 2.000 casos en todo el territorio nacional. Más allá de los porcentajes, ya se observaba una clara elección de 3 tercios. Y ahí están los colores claros, los 3 colores fundamentales que permiten determinar que era una elección muy pareja entre Milei, Juntos por el Cambio y Unión por la Patria. Vamos a escucharlo a Alfredo Serrano Mansilla en lo que hoy de mañana analizaba con respecto a la elección de ayer y particularmente el candidato ganador, Milei.
Milei es un fenómeno político que tiene un correlato electoral y hay que saber entenderlo más que subestimarlo. Te guste o no, nos guste o no, a mí no me gusta, pero hay que entender por qué, y hay una parte de bronca, una parte ideológica, hay una parte mesiánica y creo que hay que entenderlo. Luego otra lección que saco es que ganó el Fondo Monetario Internacional y ganó el Poder Judicial. Ganó la proscripción a Cristina, esto se hizo con este objetivo de que ella no participara como electora de una y otra manera, hasta intentando matarla, y ganó la doctrina del Fondo Monetario Internacional. Otra cosa que para mí es importante es que perdió las ideas de centro. El centro no existe hace mucho tiempo en América Latina. Es una ficción. Y creo que los que intentaron ir por la avenida del centro, ideológico y político, pues no sé ahora a dónde estarán mirando, y creo que es otra lección relevante. Otra más, Víctor Hugo, es que la política no siempre tiene apoyos si hay alianzas por arriba. Me explico. A veces las estrategias de ciertas fuerzas políticas es solo tener alianzas entre gobernadores, siempre con estructuras por arriba. Me pareciera que no se dan cuenta que la ciudadanía vota de una manera distinta y está muy disociada de lo que ocurre en esas instancias. Y para mí otro punto que sacaría a relucir es que a partir de hoy sería un error echarle la culpa al electorado. Ni las alianzas, ni el centro. Y en esto es importante observar lo que pasó con Axel Kicillof. Para mí, el verdadero gran ganador de estas elecciones, fuera de Milei, por supuesto, que es un caso extraño, muy difícil de analizar y que necesitamos tiempo quizás para poderlo entender, para no decir que es un resurgimiento del fascismo, no caer en facilismo nosotros mismos y ser más respetuosos finalmente, por lo menos intentarlo, de lo que las urnas están marcando. Pero lo de Kicillof es sencillamente asombroso, porque gobernando, exponiéndose, dando la cara día por día en una provincia como la de Buenos Aires, de lejos la provincia más difícil de gobernar, posiblemente más dificultosa todavía que el propio gobierno nacional, por la cantidad de problemas que tiene y porque los recursos no son tan variados como cuando se gobierna un país. Estar allí con los 36, 37 puntos que consiguió en la elección de ayer resulta asombroso. Por eso importa la palabra de Kicillof, cuando está hablando con solidez sobre cómo hay que esperar las próximas elecciones, las que verdaderamente valen, por otra parte. A todos los sectores que aún con malestar respecto del presente no están dispuestos a que nuestro país retroceda a sus épocas más tristes ni que caiga en un abismo. Los invitamos a sumarse a esta verdadera defensa democrática. Lo quiero decir con nombre y apellido. Ni Patricia Bullrich ni Javier Milei están en condiciones de solucionar ni uno solo de los problemas que tenemos. En octubre no vamos a elegir entre peronismo o antiperonismo. No vamos a elegir entre quienes piensan que hicimos una gran gestión y quienes piensan que hicimos una gestión a la que le falta. Vamos a elegir entre la derecha y los derechos. Y yo sé muy bien que la mayoría de los argentinos, la mayoría de los bonaerenses y la mayoría de los dirigentes y espacios políticos de la Argentina están con los derechos. Terminó hoy la elección de los candidatos. Empieza la elección. La elección de verdad. Estamos en ese camino para el mes de octubre. Fue indudablemente de los vencedores y de los asombros. Mantuvo plenamente la votación de Cristina Fernández de Kirchner, que aunque parezca mentira, fue señalada por la mafia de Clarín como una de las derrotadas en la elección de ayer. Miren, vamos a ver primero el título de lo que publicó hoy la mafia de la calle Tacuarí, porque es interesante observar el análisis que pretenden. Cristina Kirchner, Sergio Massa y Horacio Rodríguez Larreta, el podio de los mayores perdedores. ¿Ah, sí? Por lo tanto, Cristina Kirchner, que no participó, que no pudo ser votada, es una de las derrotadas. Miremos el número de Kicillof y no dejemos de mirar el número de Massa, que es un piso. Massa más Grabois a un punto de Juntos por el Cambio.
Parece mentira que se animen a decir esto. Recordemos este título, porque tiene que ver con la calidad de la política. Por primera vez en los 40 años que llevamos ahora de democracia, ocurrió que hubiera una candidata proscripta. La proscripción de Cristina Kirchner en el análisis de nuestro colega Luis Brustein. Pero lo que nos importa es remarcar que efectivamente esa candidata estaba proscripta. Y Clarín, que tanto tiene que ver con la proscripción, con la persecución, con las mentiras, con la fake news, comportamiento totalmente mafioso, es el que dice que Cristina Fernández, que no concurrió a votar porque estaba proscripta, fracasó. ¿Dónde estaría el fracaso? Es una cosa muy curiosa, más cicateros, más sórdidos, no se puede conseguir. Y veamos lo de Massa. Massa más Grabois siempre. Lo de Grabois fue muy interesante y muy valioso también y permitió descomprimir un poco aquello que sucedió cuando fue anunciado Massa, y a muchos de Unión por la Patria Massa no les resultaba un candidato totalmente potable. Y ahí apareció la posibilidad de Grabois, que anduvo cerca del 6%, no es poca cosa, haciendo campaña sin un peso, como le tocó a Grabois. Pero mire usted, acerquémonos todo lo posible. El número de Massa, 27,26, contra la suma de Juntos por el Cambio, 28,26. ¿Un punto de diferencia? ¿Ese es el fracaso de Massa, ministro de Economía de una etapa tambaleante de la economía de la Argentina, a la que tomó naturalmente como tambaleante hace 1 año y 2 meses? ¿Es tan mala la elección? Bueno, tiene que ver, por supuesto, con Cristina Fernández de Kirchner. O no fracasó para nada Cristina Fernández, o Massa terminó siendo, más Grabois, un candidato potable y un candidato que tiene allí un piso. Eso de Massa es el piso. De ahí puede venir perfectamente la esperanza de que llegue al balotaje Unión por la Patria. Porque, insisto en el razonamiento, espero que no le parezca demasiado elemental. No hay techo para dos en la derecha, en la ultraderecha de la Argentina. ¿Es Milei el que llega más arriba del 30 o es Bullrich la que supera, sumando votos algunos, no todos, de Larreta, la que supera su propia marca, la que consigue superar a Milei? Pero no hay para los dos un gran techo, ¿eh? Hay un solo gran techo para la derecha y el otro techo es para Massa. A mí me asombra, 27% con 100 y pico de inflación, con el Fondo Monetario Internacional metido adentro de las decisiones, como ocurrió hoy en eso que Alfredo Zayat llama admirablemente el voto cantado del Fondo Monetario Internacional. Con todo eso en contra, teniendo que dar la cara como ministro de Economía, 27, un punto menos que los que lo tienen todo el dinero para la campaña en todo el país, todos los medios de comunicación a su favor, un punto de diferencia, y fracasó Massa. Llama la atención poderosamente que se animen a decirlo. El que sí fracasó es Larreta. Por supuesto, ahí está el número de Larreta al lado de Massa. Massa fue votado por el 22 y pico. Siempre tenemos que pensar Massa más Grabois. Pero ahora no. Ahora vamos a comparar nada más Massa con Larreta. Eso sí que es un fracaso. Larreta, que se presentaba a sí mismo como potencial candidato y ganador de las elecciones a presidente. Mire dónde quedó. 11 puntitos hizo, lo que era una especie de caballo del comisario, que solamente tenía que dirimir esa condición con Patricia Bullrich. Me parece que no está dicha la última palabra y que hay que escuchar seguramente a la gente. Tendrá que hacerlo el sector del gobierno. Tendrán que responderle a esa gente a la cual durante 3 o 4 años dejaron de lado. Se olvidaron en el gobierno de Alberto Fernández, y ahí hay una gran responsabilidad de cuáles eran los deseos, los anhelos, los sueños que tenía la gente que había votado fundamentalmente pensando en Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, ahora tenemos una situación parecida, pero habrá que escuchar a la gente, como dice Andrés Larroque. Claramente hay una expresión de descontento de un sector importante de nuestra sociedad, que no necesariamente se tiene que traducir en una adhesión a los postulados programáticos de Javier Milei, pero sí claramente hay un mensaje, me parece, a la dirigencia en su conjunto. Los dos, últimos gobiernos a nivel nacional han sido de alguna manera castigados, pero yo creo que en el caso de Juntos por el Cambio es un resultado muy negativo, porque ellos tenían inclusive la libertad como oposición de poder canalizar esa situación de angustia y de descontento. En el caso nuestro me parece una elección que en peores condiciones no podíamos llegar a nivel nacional desde ya. Creo que
hemos hecho una performance aceptable que nos deja competitivos para la discusión de las elecciones generales, con muchas cosas para ver, para observar, las elecciones en las provincias, ¿no? que se desdoblaron en su momento, y obviamente eso genera cierta desaceleración del propio aparato electoral y muchas cuestiones que después habrá que observar, cuánto puede aumentar la participación de las PASO a las generales, pero en términos generales también, por supuesto, de ya en la provincia de Buenos Aires, un resultado que en el contexto es muy bueno, pero que nos obliga a seguir trabajando para... Es absolutamente cierto. Me parece que ya es indisputable que el fracaso se produjo en Juntos por el Cambio. El caballo del comisario es el que se quedó, el que no entró en la foto como pensaba. Perdió por una cabeza, más todavía, con Milei. Y estuvo una oreja adelante de un gobierno. Un gobierno siempre arriesga, por eso es admirable lo de Kicillof. Hay que gobernar la provincia de Buenos Aires y mantener un 37%. Es una cosa que parece soñada para el actual gobernador de la provincia. Pero el gobierno nacional tiene muchos más problemas y muchas más discusiones, etc. Y sin embargo, consiguió estar un punto abajo, insisto, en este aspecto, porque me parece que lo que hay que entender es que va a ocurrir a futuro, y a futuro el gobierno, con 3 o 4 aciertos y mejorando la situación económica y escuchando a la gente, eso que dice Larroque, seguramente va a tener una mejor performance, un 27 que será más arriba, que andará por el 34, 35 o 36. Me animo a jugar todos los cafés, ya tengo unos cuantos en disputa, pensando en que las cosas tienen que ser de esa manera, que el número de ser es muy entusiasmante, sobre todo a la luz de lo que pasa con Juntos por el Cambio y el hecho, aquello que con sabiduría adelantó Cristina Fernández de Kirchner, que es una elección de tercios. En una elección de tercios no caben mayorías de 2, mayorías amplias de 2. Por lo tanto, la chance de quien está a un punto de Juntos por el Cambio, con todo lo que por otra parte van a generar de miedo, cuando empiecen a pensarlo de verdad, cuando los jubilados tengan que pensar, cuando los chicos tengan que mirar un poco de verdad el futuro. No hay tal votación, tantos votos al mismo tiempo para los candidatos de la ultraderecha. ¿Será Milei o será Patricia Bullrich? Las semanas próximas lo van a estar diciendo, pero no van a ser de ninguna manera los dos. Como dice Fernando Borroni, nuestro querido colega, es una situación a revertir. Que esto se puede revertir, y sabés que creo que se va a revertir de la mano de Axel Kicillof. Creo que hay una respuesta a la pregunta por qué todos los candidatos del kirchnerismo ganaron. ¿Por qué gana Espinosa en La Matanza? ¿Por qué gana Chávez en Pilar? ¿Por qué gana Kicillof? ¿Por qué gana Agustina Propato en Zárate? Sin ser gestión, pero sí el posicionamiento claro del kirchnerismo. ¿Por qué gana Ferraresi en Avellaneda? Y podríamos seguir haciendo el recorrido. Y ganan porque siempre mostraba una clara posición política. Aquí el voto a Milei, yo por lo menos no lo entiendo como un voto que se ha ido a la derecha. Es un voto que está enojado con la dirigencia política que no le habla a la ciudadanía. Venimos hace por lo menos 2 meses donde el candidato a presidente Sergio Massa de lo único que habla es del Fondo Monetario Internacional. Y Milei ganó en los barrios humildes, porque el gobierno del campo nacional y popular, entre comillas. El gobierno del campo nacional y popular tiene que tener identidad. El triunfo de Mario Secco, impresionante en Ensenada. El triunfo de Ferraresi, una maravilla en Avellaneda. Lo de La Matanza con Espinosa, lo de Watson en Florencio Varela, para citar algunos ejemplos. Todos se corresponden con una identidad definida. No anduvieron dando vueltas, no anduvieron preguntando por una pertenencia política que podía ir para un lado como para el otro. No, estaban firmes en algo que hace a los ideales que la gente tiene. Los ideales siguen pesando todavía. No pensemos que porque gana Milei o porque Juntos por el Cambio está ahí en la pelea de la ultraderecha, los ideales se murieron todos. Van a volver y no se murieron. Están ahí. Están en esas votaciones, 40, 50, 60%. Ganó por 60 puntos Mario Secco. Esto es importante para consignar. Y lo de Kicillof, fidelidad en acción, como la de Kicillof, no se consigue. Es por ahí, por ese lado de la fidelidad y de los ideales
a los que hay que ir con todo, que la gente, la que todavía quiere ir por los ideales, la que no está tan enojada con el mundo y consigo mismo, esa gente quiere fidelidad a ciertos valores que ha propugnado durante todos estos años, con los que luchó, con los que lidió durante todos estos años frente a quienes perseguían, hostigaban a esos ideales. AMLO, el presidente mexicano, que saben ustedes cuánto apreciamos, dijo algo interesante sobre la Argentina. Entonces, esa crisis pues causó mucha molestia y lleva a estos resultados. Agréguenle que faltó, lo digo así de manera muy respetuosa, cariñosa, porque quiero mucho a los dirigentes progresistas de Argentina, les faltó más decisión. Zigzaguearon demasiado. Uno debe de anclarse, no zigzaguear. Uno debe estar siempre con el pueblo, no querer quedar bien con todos porque termina uno quedando mal con todos. Atender a todos, respetar a todos. Qué interesante. Y cuánta razón tiene, no se puede zigzaguear. Hay que ir firme. Lo dice de una manera tan amable que estoy seguro que ni los propios integrantes del gobierno en la Argentina lo pueden tomar a mal. Porque además hay que reconocer que efectivamente estas cosas, el zigzagueo, el no ir a la lucha frontal, le ha costado caro a la imagen final del gobierno, con la que tienen que lidiar los actuales candidatos. De ahí lo de Kicillof y lo que reconocemos del número conseguido por Sergio Massa más Grabois. Es muy interesante lo que viene como material para analizar la política. Entramos a un tiempo maravilloso de política. Nada de desazones, análisis, esperanza, expectativa, aprendizaje. Es política como nunca lo que hay que volcar sobre la mesa. Política es pensar en qué es mejor para la gente y luchar contra los que quieren que sea todo mejor siempre para los que más tienen, que son muy pocos. Lamentablemente son muy pocos. Y lo que queremos es que haya la palabra que ahora no se ha pronunciado demasiado porque tampoco apareció, que es la distribución. Liliana Hendel, tan talentosa a la que le debemos un gran programa aquí en este horario, dijo algo que me parece que también vale la pena en lo que es la observación de las elecciones de ayer. Venimos militando y trabajando por los derechos humanos. Bueno, vemos este avance tanto de Milei como de Bullrich con profundísima preocupación. Yo recuerdo perfectamente, Víctor Hugo, que toda esta gente ha votado en contra todo lo que han sido la ampliación de derechos en relación al mundo de las infancias y de las mujeres y de las diversidades. Me parece que hablamos mucho, lo hemos dicho el otro día, acerca del dólar, del dolor, del riesgo país, de lo que significa el mercado financiero, y dejamos de pensar en la vida cotidiana de cada una de nosotras, de cada uno de nosotros, que es allí donde realmente impactan estos discursos, estas decisiones. Ayer yo le escuchaba a Milei hablar acerca de cómo iba a destruir, según él, la casta, ¿no? Jubilación, indemnización, Ministerio de las Mujeres, Ministerio de Economía, Ministerio de Salud. Bueno, es para que nos preocupemos. No es, lo decimos desde hace mucho tiempo. No es un chiste, no es un loquito, y los medios construyeron con mucha intencionalidad un discurso y unos personajes que ahora tienen vida. Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible, afuera. Ministerio de las Mujeres, Género y Diversidad, afuera. Ministerio de Obras Públicas, afuera. Ministerio de Ciencia y Tecnología e Innovación, algo bien del sector privado. Nada bueno salió del sector público, afuera. Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, afuera. Ministerio de Educación, adoctrinamiento, afuera. Ministerio de Transporte, afuera. Ministerio de Salud, afuera.
Ministerio de Desarrollo Social, afuera. Se acabó el curro de la política. ¡Viva la libertad, carajo! Como nunca habrá que defenderla. Bien, es una disputa interesante. Viene de los siglos, no empezó ayer, no se inicia con Milei. Es muy valioso saber si la política sí o la política no. La política tan agredida, vilipendiada, estigmatizada, perseguida. El horror de la victoria cultural del neoliberalismo es justamente el hacerle creer a la gente que la política no le sirve, la política es lo único que lo puede salvar. Pero estamos en un tiempo que, como dice mi amigo Gustavo Campana, estamos un poco enamorados del verdugo, ¿no? Suponete un hombre que ve venir caminando a su verdugo, está vestido de verdugo, tiene la capucha, tiene el hacha en la mano. Cuando se acerca, el verdugo le dice que se arrodille, y cuando está a punto de cortarle la cabeza, el hombre levanta la vista y le dice: hola, piñón fijo. Eso se llama analfabetismo político, definido por Bertolt Brecht en la década del 30. No poder descubrir quién es tu verdadero enemigo. Puedo visitar a 10 médicos que no dan con mi enfermedad y nunca la solución será el veneno. Sin embargo, el porqué de la elección del veneno y es parte de una sociedad que está en peligro de extinción democrática a 40 años del periodo más largo, ¿no? que pudimos construir pese a todo. Pero hay que ir a buscar ahí en el por qué el hombre común entiende que en su verdugo está la solución, sabiendo perfectamente que todas las veces que optó por un verdugo, y una fue, no hace tanto, 4 años, fue retroceder 40 años en el casillero. Pero hay jóvenes muy interesantes, jóvenes muy valiosos, jóvenes que tienen para perder y lo arriesgan. Nada menos que jugar cuando podrían perfectamente apartarse porque tienen efectivamente mucho para ceder en la discusión política si es que entran en ese plano. Me parece divina Lali Espósito en lo que dice, en presentarse. Qué peligroso, qué triste. Este fue el tuit que emitió no bien terminada la elección. Qué peligroso y qué triste. Me encanta que una joven como ella lo diga de esta manera. La atacaron y entonces dice, responde luego, no me pone para nada mal que me bardeen por considerar peligroso y triste que haya gente que vote a un antiderecho. La violencia con la que bardean y los argumentos son un reflejo de lo que votan justamente. Nos mal acostumbramos a considerar que si alguien opina de una manera es porque está del otro bando. Y del único bando que voy a estar siempre dentro del panorama decadente político y económico argentino es del lado que no se caga en lo ganado en materia de derechos. Aunque sea eso, me queda como votante joven argentina, responsable, que no piensen en su ombligo únicamente. Podría no opinar nada, desde ya es lo más cómodo, pero no soy así. Así que sí, para mí es realmente triste votar a un antiderecho, eso opino. Igual, tranqui, que soy una ciudadana angustiada, no una candidata ni nada. Relájense. Un beso respetuoso para todos. Francamente, estas cosas hacen mucho bien al espíritu. Porque se paga esto, no es gratis. Por eso mucha gente que fue en esa decisión luego tuvo que retornar o callarse, apaciguarla. No le va a pasar a esta piba. Evidentemente no le va a suceder. La calidad de la respuesta que ofrece, lo indiscutible de cada una de las líneas, marca que está muy bien parada. Y que sabe que estas cosas quitan, por ejemplo, pertenencia. ¿Sí? Y se vive en una ciudad donde es muy difícil ir contra los que se oponen a los derechos. Es una ciudad derechosa, una ciudad de 60, 70%. No es fácil Buenos Aires para una persona conocida como ella. Y sin embargo, dice lo que piensa. Y va a entrar a los lugares a los que pertenece su vida, el desarrollo de la misma, con la frente en alto. Porque todo lo que tiene para explicar, si hubiera algo, es que ella piensa como piensa y no lo negocia. Me parece admirable. También Daddy, más jugado ya desde hace tiempo, dijo lo suyo. Fue sorpresivo lo de Milei, lógicamente, pero también fue un llamado de atención, y ese llamado de atención hay que tenerlos en cuenta y está bien, ¿viste? Sí. ¿Viste como los chicos, viste, cuando berrean, y en algún momento tenés que atenderlo y volver a coordinar todo y a encajonar todo, ¿me entendés? Para que no te manejen el berreo y la vida. Pues
Está bien, porque si no, como dice Íñigo Errejón, vivimos en el sálvese quien pueda. Cuando no hay futuro, no merece la pena cuidar nada, ni del otro, ni de la sociedad, ni del planeta. Y entonces el sálvese quien pueda parece rebeldía, cuando en realidad solo es el poder descarnado de los que más tienen. Quien habla es Javier Milei. Política. Vos votaste en contra, creo que fuiste el único, tu bloque casi el único, de la detección de cardiopatías congénitas. Porque tenía un montón de... Déjame contar esto, que tiene una prevalencia altísima, la muerte hasta el año de vida de pequeños es altísima por esta causa. Lo que planteaba la ley, que va a ir al Senado ahora, es que haya que haya estudios, etcétera, para intentar detectar cuando el bebé está en la panza si tiene cardiopatías o no, para evitar futuras potenciales muertes. ¿Por qué votaste en contra? Porque implicaba más presencia del Estado interfiriendo en la vida de los individuos. Y además implicaba más gasto, o sea, eso no funciona así. Pero esta ley, esta en particular, que tiene una prevalencia en fallecimiento de bebés hasta un año... Nosotros votamos en función del... Esto era cuando el establishment se había asustado un poco de Milei, ahora lo vuelven a adoptar de nuevo, porque dicen a ver si es lo que tenemos al final de cuentas. Pero miren ustedes de lo que estamos hablando. Las cardiopatías, las necesidades que existen, eso que para Milei es un gasto y que para muchas personas es nada menos que la vida. Es seguir viviendo, es seguir entre nosotros, es seguir con su familia. En algún momento, creo, me permito ese optimismo, va a quedar claro. Y lo que no quede claro es por gente que ya está afiliada totalmente a Sálvese quien pueda, a destruirlo todo, a caminar por encima, haciendo mucho ruido, llevándose el planeta puesto. Bueno, estarán los que quieran defender los ideales y los valores. Porque no puede ser que se hable, por ejemplo, contra la justicia social. Así que nos quedaríamos sin eso. No importa nada la justicia social. Miramos por la ventana y los pobres que se mueran. Porque justicia no merecen. ¿Para qué se quedaron para atrás? ¿Para qué se quedaron como pobres? Que se arreglen. Frente al fin del modelo de la casta. Ese modelo basado en esa atrocidad que dice que donde hay una necesidad nace un derecho, pero se olvida que ese derecho alguien lo tiene que pagar, cuya máxima expresión es esa aberración llamada la justicia social, que es injusta porque implica un trato desigual frente a la ley. Este hombre explica tantas cosas, porque sucede del lado de los que más sueños tienen, empezar a clavarse puñales. Que tenemos que tener autocrítica, que nosotros también somos responsables. Sí, indudablemente, en todo lo que se hace en este programa ya debemos haber cometido 10 errores que nos pasarán inadvertidos. Pero lo que tiene que quedar es el resultado final. Y me parece que esto de clavarse puñales y decir las culpas que tenemos, lo que no supimos ver... Cuando uno pelea contra Tyson, si yo así con mi cuerpito peleo con Tyson, me va a dar una paliza formidable. No puede ser que cuando vuelva al rincón, el segundo, el que me tira el agüita en la cara, como hacen con los boxeadores, me diga, levantá la guardia. Porque no puedo hacer nada. ¿Qué crítica voy a hacer porque estoy perdiendo con Tyson? ¿Por qué digo esto? Porque se pelea con Tyson. El poder concentrado es Tyson. El poder político somos nosotros. Cada uno de nosotros, ni siquiera todos al mismo tiempo. Y nos llevan por delante, nos llevan puestos. Es algo muy cruel que también encima de que tenemos la cancha inclinada, se juega con 9 contra 11, el árbitro es bombero, el público lo tienen a favor, esa élite. Encima tengamos que decir, no, lo que pasa es que no supimos jugar el partido. No, se juega el partido, pero se juega contra un poder tremendo. ¿Saben cuántas veces, se lo vamos a mostrar en números, cuántas veces fue entrevistado Milei para llegar a donde llegó? Antes este tuit de Ismael Serrano, que nos introduce a lo que le quiero decir, es muy interesante.
El gran intérprete dice cómo es posible. Se preguntan quienes blanquearon en los medios de comunicación el fascismo bajo el disfraz libertario. Televisasteis el abismo en prime time para que todos lo mirasen. Ahora el abismo es el que mira y ríe y ya no es tan gracioso. Bueno, lo que ha pasado es que, lo explica Estefanía Pozzo, una querida amiga analista de los temas económicos, quienes han pasado por la televisión y quién fue Milei. Javier Milei fue el hombre más entrevistado. Tuvo en el 2018 235 entrevistas. 53 horas estuvo hablando contra el Estado, a favor de los empresarios, de los medios concentrados de comunicación. Después están Kachanovsky, un tal de Pablo, ahí no aparecen los nombres, pero no tiene importancia. ¿Sabe usted que el 97% de las entrevistas a los economistas en televisión son a economistas neoliberales? Ese es Tyson. Si todo el tiempo nos están hablando de que el Estado no sirve, que los subsidios son malos, salvo los que les dan al campo y los que le dan a los empresarios, los que le permiten a ellos iniciar sus negocios y hacer mucha diferencia. Todo el tiempo hablando de esto. Imagine, multiplíquelo. Milei solamente, para llegar a donde está, fue entrevistado 235 veces. Imagine los 53 horas hablando de esto, sumado a los otros economistas. Póngale que son 100. 99 son de ellos, en todos los canales. Le traen un economista y usted ¿qué sabe? Que ese hombre está trabajando para las empresas. ¿Cómo puede usted detectar fácilmente cuáles son las intenciones que tiene? No está anunciando lo que va a pasar, está pidiendo que pase lo que ellos quieren, que en realidad es lo que quieren las empresas que les pagan. Es muy difícil pelear de esa manera, demasiado difícil. Pero se dan cosas como las de ayer, en las cuales en el primer momento es posible que usted haya pensado, caramba, está todo perdido. No, está todo por ganarse todavía, en serio se lo digo. Este análisis de Nico Lantos, uno de los periodistas que tanto respetamos, es muy bueno para entender, por lo menos hacerme entender en lo que le quiero decir. El gran perdedor de anoche no fue el peronismo, fue Juntos con el PAC, Juntos por el Cambio. Porque más allá de que Bullrich y Milei van a poder Bullrich y Macri van a poder celebrar por un tiempo el triunfo en la interna, lo cierto es que van a tener que afrontar una realidad. Y la realidad es que ellos ya no son la oposición. La oposición ahora es Javier Milei. Es decir, el gobierno va a seguir siendo gobierno hasta diciembre. Y la oposición a ese gobierno ahora está representada mayoritariamente por Javier Milei. Ellos quedan muy desdibujados. Hace 6 meses pensaban que llegaban caminando a la Casa Rosada y ahora van a tener que correr muy de atrás para llegar al balotaje. Yo diría, Bullrich es la que tiene más difícil de los tres el acceso al balotaje. Y electoralmente hablando, si uno pudiera mirar solamente los números de los votos, hasta uno podría decir que Sergio Massa pareciera el que tiene el camino más despejado para entrar al balotaje y para ganarlo contra candidatos que en principio son más reactivos, que podrían generar mayores... Qué bien, Nico Lantos, en el análisis que hace. Se pueden dar o no, pero este es un análisis no interesado. Es un análisis que no está hecho para la empresa a la que el lunes hay que mandarle una carpeta con lo que hemos actuado en los canales de televisión a favor de esas empresas, diciendo que el gobierno es culpable siempre de la inflación y nunca ellos, los empresarios que les piden esos trabajos a los economistas, a los 99 de cada 100 que van por los canales de televisión diciendo lo que le conviene a esas empresas que tienen todo concentrado, el aceite, el arroz, la harina, las mismas empresas. Son las que marcan los precios, las que determinan que lo que tendría que costar 40, de acuerdo a la relación de costos y precios, cueste 150, 10 veces más a veces de lo que corresponde. Todos ellos, más los periodistas, de esos sobres que menciona Milei y que efectivamente existen, bueno, todos ellos están trabajando para que en el colmo del desatino surjan los candidatos que finalmente pueden llegar a trabajar directamente en el poder político para el poder real. Poder político bastante débil frente a un poder real
que se ha quitado todas las caretas. Grobo Patel, que es un hombre muy poderoso de la economía del país, está en el viva Milei. Cualquier cosa, Milei lo entusiasma, como cualquier cosa que fuera Milei de la historia, la que usted conoce, o del presente, los otros que son Milei sin ser tan Milei, le viene bien a ellos. Menem también cambió de opiniones, o se dio cuenta, o ya las tenía de antes, y hizo un gobierno que duró mucho tiempo, que combatió la inflación y que, bueno, ha tenido sus claros y sus oscuros, pero en general se lo reconoce como un gobierno que hizo funcionar al país. A lo mejor acá estamos frente a la misma. ¿Qué tal? Bueno, a lo mejor ahí estamos frente a la misma situación. Cualquiera que haga lo que le interesa al señor que acaba de hablar, les viene bien, les parece plausible, que no estorben, que no molesten, que no vengan con determinado tipo de impuestos cuando las fortunas que se ganan son inmensas, que no vengan con un subsidio para los que necesitan comer, subsidio para nosotros, porque tenemos sequía, porque tenemos inundaciones o porque se nos antoja. Dólar especial para nosotros, porque no nos alcanza con ganar el triple de lo que ganamos el año pasado. Queremos ganar 10 veces más. Necesitamos 20.000 4x4 en cada estancia. Por favor, es natural que ellos piensen que el señor que acabamos de escuchar diga lo que dice de Milei. Ahora, está en nosotros, está en la política, rebatir eso. Por eso el tiempo que viene es tan interesante. Es un tiempo de pelea, de lucha, de esclarecimiento, de trabajo ciudadano como nunca, porque lo tenemos al alcance, no trabajo ciudadano desalentado. No, hay mucha ilusión de que esto que pasó ayer pueda revertirse, como decía Fernando Borroni. Escuchen ahora a Alfredo Zayat, un maestrísimo. Alfredo dice, habla del voto cantado del Fondo Monetario Internacional. Hoy hubo devaluación, fuerte devaluación. Esa devaluación es impulsada no es la palabra, obligada, extorsionada por el Fondo Monetario Internacional. Ese es el voto cantado del que habla Alfredo Zayat. Esta devaluación es la exigencia del Fondo Monetario Internacional para hacerlo el desembolso de esos 7.500 millones de dólares para después de las PASO. El Fondo Monetario votó y es un voto cantado y es una extorsión escandalosa en términos financieros al gobierno. Vos fíjate que se anuncia el acuerdo, pero no se conoce el documento del acuerdo. Y con la excusa de las vacaciones del directorio del fondo, lo postergaron para después de las PASO. ¿Pero por qué? Porque la presión era que si no devaluás no tenés esa plata. Y en un escenario donde la economía argentina y el Banco Central está en extrema vulnerabilidad financiera y cambiaria por la escasez de dólares. Bueno, la lucha es así. Es Tyson. Tyson de los diarios que toman un crimen y no atienden que la criminalidad bajó en la Argentina. Muchísimo. Y están los mismos números o casi, de los países centrales. No van a tomar nota de eso. Van a tomar algunos de los espantos que vivimos, por ejemplo, la semana pasada para multiplicarlos en todos los efectos. Para generar un estado de ánimo que nos traspase y que luego jugase, y les salió muy mal, contra Axel Kicillof. Este es Tyson. Esta es la pelea muy despareja que tenemos. Por lo tanto, perder con Tyson por un punto, como le tocó a Massa más Grabois, no es grave. No en esta instancia, no en las PASO. Si se pierde por un punto, como ya sucedió perder las elecciones en el 2015, bueno, es para lamentarlo durante 4 años y para volver a trabajar, como decía Kicillof cuando le tocó perder, como nunca, para aprovechar la democracia, lo que nos va quedando de democracia, y entonces dar vuelta a la situación. Algunas frases que levantan el ánimo. Sandra Russo, no necesito decirles el grado de admiración que hay en quien les habla por esta periodista, hoy escribe en página 12, hay una chance. Hoy confirmamos que a un sector amplio del electorado le entusiasma lo políticamente incorrecto, quizás porque la política viene comportándose incorrectamente con él. Y que hay otro sector amplio del electorado que no vota quizá porque se siente abandonado por todos. Pero hay que ser políticamente incorrectos, es decir, es la propuesta que tiene que presentarse por
Unión por la Patria, en un sentido propositivo que hable menos de nuestros valores y más de la necesidad ajena, que tenga ojos y oídos para los que ni siquiera llegan a la economía social. Quizás haya una chance y que no pasen, porque si pasan, este ya no será nuestro país. Que no pasen los que quieren lo contrario de esto que propugna Sandra Russo. Y por último, algo que dice Mayra Mendoza, que también me resulta sumamente... Mayra Arena quise decir. Mayra Mendoza, otra que le fue muy bien y no mencionamos en aquellos que mantienen identidad en la lucha de la provincia de Buenos Aires. Pero es Mayra Arena a la que quiero hacer referencia. Los números de Cambiemos son malos y Bullrich es pésima candidata. Hay que buscar ese balotaje, Milei Massa, sin amenazar con la derecha, porque nadie le estaría teniendo mucho miedo. Bueno, en eso estamos. Permítanos ahora dejar de lado nuestro material, el que tiene que ver con el propósito de hoy de tener esta charla, para ver si nos podemos ayudar a pensar mejor. Mientras hablamos, también nos descubrimos. Y pensamos que muchos de ustedes se quedan, en el acuerdo o no, se quedan rumiando una idea, que esto es lo que desde el periodismo podemos hacer. No dejarlo indiferente, no dejarlo pasivo, no, activo, vital, discutiendo si es necesario. Eso es bueno, es mucho mejor que quedarse sin nada. Pero tenemos que ir a Ecuador. Estoy, como seguramente usted en la medida que se va enterando, muy pero muy angustiado, muy preocupado con lo que sucede. Fue asesinado Pedro Briones. Pedro Briones, al que vamos a tener enseguida en una fotografía en pantalla, fue asesinado en una acción de la que todavía no tenemos detalles, pero los vamos a conocer ahora. Al mismo tiempo presento a Marco Teruggi y Denise Herrera, que están en estos momentos en Ecuador, para que nos cuenten, a ver si puedo ver a nuestros compañeros. Ahí están, para decirnos qué fue lo que pasó, cuáles son las consecuencias inmediatas, qué hay de aquí al 20 de agosto. Como hay delay, les pido que directamente uno y el otro nos cuenten lo que sea necesario ahora en estos próximos 4 minutos que tenemos. Buenas tardes. Buenas tardes, Víctor Hugo, a toda la audiencia Canal Extra. Efectivamente, ya estoy acá en Ecuador, estoy con Denise, compañera periodista ecuatoriana, para contar esta última semana, estos 6 días que quedan antes de las elecciones de este domingo. Una contienda que está marcada por una espiral de violencia realmente muy preocupante. No solamente la semana pasada asesinaron al candidato a presidente Villavicencio, sino que, bien lo decís hoy, se asesinó a un dirigente de la Revolución Ciudadana o del correísmo, Pedro Briones. Así que forma parte de un cuadro de altísima violencia política que se vive en esta campaña. Algunos, como Rafael Correa, hablan de Estado fallido, y la verdad que la situación es preocupante y se está debatiendo qué pasará este domingo, si puede haber una posibilidad de que la Revolución Ciudadana gane en primera vuelta o, al contrario, deberá ir a un balotaje. Por aquí les dejo con Herrera, que viene siguiendo el panorama a detalle, y ayer hubo un debate muy interesante entre los candidatos. Gracias, Marco. Un saludo grandísimo a Argentina, a Canal Extra, porque evidentemente, Víctor Hugo, es básico poder leer lo que está ocurriendo ahora mismo en Ecuador, un punto clave en América del Sur. Bueno, se ha confirmado el asesinato de Fernando Villavicencio, y esto impecablemente ha generado bastantes reacciones, ¿no? Ayer se celebró el debate presidencial, fueron 7 los candidatos debido al asesinato de Villavicencio. Se ha tomado varias medidas de seguridad, sin embargo fue un debate que dejó bastantes sinsabores, ¿no? Evidentemente también la didáctica y la metodología del debate deja bastante que desear. Los candidatos no pudieron desarrollar temas tan profundos como la seguridad, la economía, el desempleo. Recordemos que Ecuador está en un contexto bastante violento, donde muere este dirigente de la Revolución Ciudadana, es en la provincia de Esmeraldas. Según Inside Crime, Esmeraldas se vuelve una de las ciudades más peligrosas de América Latina, es algo demasiado doloroso. Recordemos que Esmeraldas además es parte de es la población afrodescendiente, la población negra del país, que viven no solo un desabandono histórico, sino también trazados por el narcotráfico. Así que son temas indiscutibles. Ahora ningún candidato está a buen resguardo. Este es cerca del 4º candidato también atacado de la Revolución Ciudadana. Fueron 2 de concejales, otro candidato a la asamblea, y recientemente también asesinaron a un asambleísta, al alcalde de
demanda. Es una situación nunca antes vista en el Ecuador. Poder comparar Ecuador con la época de Colombia o de México en sus épocas más atroces es algo que nos deja sin palabras. Y bueno, hasta el 20 de este mes tenemos los ecuatorianos 6 días para poder decidir. El silencio electoral comenzará el día viernes. Y bueno, las tensiones, Marco, creo que al llegar uno puede sentir que evidentemente es otra realidad en un contexto también de dos gobiernos bastante crueles con la población ecuatoriana, como ha sido Moreno y Guillermo Lasso, que finalmente estas decisiones también nos han llevado al escenario en el que estamos, ¿no? Están acercando con mucho dolor, por supuesto, a lo que sucede en Ecuador. Me quiero tomar, pido permiso, un par de minutos más para que describan qué es lo que ha sucedido con Briones y sobre todo nos digan si el peligro subsiste, si hay amenazas, si hay tweets diciendo que esta racha tremenda puede continuar. Bueno, hasta el momento las informaciones como tal sobre el crimen son pocas. Sí, lo que está habiendo es un proceso de asesinatos por sicariato, es decir, personas contratadas la mayoría de las veces para realizar estos crímenes. Eso fue lo que pasó en el caso de Villavicencio, 6 sicarios colombianos hasta donde se sabe. Y es una metodología que viene golpeando y genera un cuadro de inseguridad muy fuerte que evidentemente afecta en la contienda electoral. Recordemos que quien encabeza es Luisa González, candidata a la Revolución Ciudadana, y ante cada muerte suele haber operaciones políticas. En el caso de Villavicencio, la operación fue justamente intentar instalar la idea de que el correísmo estaba detrás del asesinato de Villavicencio, algo absolutamente infundado, pero estas operaciones mediáticas tienen fuerza sobre todo en estos últimos días, y bueno, la Revolución Ciudadana, como bien decía Denise, se ve además golpeada en primera fila por los asesinatos, así que son 6 días realmente marcados por la incertidumbre. Nadie puede decir ahora hasta el domingo habrá un escenario de tranquilidad. La verdad que esto es totalmente abierto en el peor sentido de la palabra abierto. Y algo para agregar, Víctor Hugo, a lo que suma Marco, es que además de una decisión de las autoridades del Consejo Nacional Electoral ha sido mantener también el calendario electoral pese al asesinato de Villavicencio. Evidentemente la consigna ha sido un ataque a la democracia y un intento de interferencia en las elecciones, que es un proceso democrático que celebran todos los países y que en ningún escenario debería ser atentado. El único tuit, eso sí, lo confirmaba el expresidente Rafael Correa, el asesinato del dirigente, pero además también Luisa González hablaba de que Ecuador vive la época más sangrienta, y la verdad que tener que poner estas palabras en la realidad es algo que profundamente toca a los ecuatorianos. Como bien lo decía, no estamos acostumbrados a vivir esto, y evidentemente también una justicia bastante lenta, ¿no? Sería para mí, no sé, tener o confiar en decirte que la justicia tomará acción, pues no tan distante lo que pasa con Villavicencio, que incluso se ha involucrado parte del grupo de policías de Colombia, además del FBI, que está en conversaciones ahora mismo con el ministro del Interior, y evidentemente cuando un país muestra ese interés de este intento también de pedir ayuda externa, nos pone en un escenario también convulso de no poder resolver las cosas que pasan en territorio, ¿no? Tan magnífico servicio periodístico, y reencontrarme con algunas imágenes de la amada Quito y con este gran servicio periodístico sea por algo que provoca tanta pena en nuestra América. Denise, Marco, muchas gracias. Seguramente mañana estemos en contacto, porque ahora viene un día a día de muchas complicaciones en Ecuador. Gracias, un gran abrazo, y a ustedes, amigas, amigos, el saludo cordial y nuestra gratitud, diciéndoles hasta mañana si Dios quiere.